Montevideo, fue a la Escuela Pública Estado de Israel y al Liceo 21. Estudió Derecho y fue miembro de la generación del 83. Es hincha de Peñarol y de Aguada. Actualmente es senador, luego de haber sido diputado y anteriormente director de INJU, creando en ese momento la recordada tarjeta joven. Comenzó su militancia desde muy joven y sus convicciones llevan en alto postulados del wilsonismo. Es un convencido que hoy, más que nunca, el Partido Nacional requiere de esa otra visión del país. Algo que con el fallecimiento de Jorge Larrañaga quedó sin un referente claro. Por estos días medita si será o no precandidato dentro de su colectividad. En los próximos minutos vamos a conocer un poco más a fondo a Jorge Gandini. Bienvenido a Retrato Hablado. Muchas gracias, qué presentación, gracias. ¿Te gustó? Sí, bárbara, muy completa. Tu nombre suena como posible precandidato a lo que aportaría una visión y una impronta wilsonista dentro del Partido Nacional. Pero antes de profundizar de este tema, vamos a conocer un poco más al hombre detrás del senador. Sos nacido en Montevideo y son 3 hermanos trillizos. ¿Cómo y dónde transcurrió tu infancia? Nací en el barrio Aires Puros, pero cuando mi mamá tuvo largo tratamiento para que yo naciera, podía, pero 9 meses después quedó embarazada. Y la sorpresa fue que a la hora del parto, y recién en el parto, se enteró que eran trillizos. Wow. Vinieron 3 más. Así que cuando tenía 18 meses pasamos a ser 4 y hubo que mudarse. Y nos mudamos cerca de ahí, al barrio Brazo Oriental, muy cerquita del Club Colón, un club muy conocido por el básquetbol y por su incidencia musical en aquella época. El Club Colón con los bailes del Coco Bentancur, San Martín y Fomento en la esquina del Movimiento antes de las 11 damas gratis. Hasta el eslogan. Sí, me acuerdo clarito porque vivíamos ahí. Y bueno, allí me crié, estuve hasta que me casé. Viví con mis padres, con mi tía y con mi abuela, que eran grandes cooperadoras para que pudieran crecer aquellos 4 chiquilines en un hogar humilde, donde todos colaborábamos. Recuerdo mis manos en esta posición y mi tía haciendo las madejas de lana para después hacer los ovillos y tejernos los buzos, que además no sé por qué diablo los hacían todos iguales, ¿no? Todos grandes. No, iguales, además. Yo tengo, de los trillizos son 2 varones y una mujer. A los 2 varones lo metían igual, le hacían los buzos igual, le hacían todo igual. Y después, cuando pasaba el tiempo, se destejían, se desarmaban, se daban de vuelta, se hacían las madejas. Recuerdo esa infancia muy, muy linda, yendo a la Escuela Estado de Israel, la escuela pública del barrio, y al Liceo 21, que quedaba allí frente a Canal 12, fue el que me tocó a mí, mis hermanos fueron al 26. Cuando tenía 14 años, mi papá me dijo, yo iba al liceo, me dijo, ¿vos querés estudiar? Después, ¿querés seguir estudiando? Y sí, papá, yo quiero hacer algo, una carrera, algo. Bueno, vas a tener que aprender un oficio porque te la vas a tener que bancar vos. Nosotros no podemos. No, no podían con todo. Y entonces busqué a ver qué podía hacer y se me ocurrió ser relojero. Y estudié relojería con 15 años. Y bueno, después que terminé el curso, quedé trabajando como ayudante del profesor en la academia. Así que a los 16 años iba al Liceo Rodó a hacer preparatorios, que era lo que había en aquella época, y además trabajaba en una escuela de relojería y puse mi propio taller. Y bueno, durante muchos años hice convivir mis estudios de secundaria al final y de facultad de Derecho con mi oficio de relojero para poder bancar mi carrera, ¿no? Me había especializado al final en relojes antiguos. Mi casa, donde había instalado el taller, estaba lleno de relojes de péndulo, que tocaban las campanas, y de cucú y demás, pero lleno, ¿eh? Yo trabajaba con una casa de antigüedades, cuyo dueño compraba en remates y en casas y demás relojes antiguos. Me los traía, yo los desarmaba, él se llevaba las cajas de madera a un restaurador y yo restauraba y arreglaba esas máquinas viejas, pero las probaba durante 20 días, un mes. Y entonces a las 12 de la noche
había 12 cucú multiplicado por 5 o 6 y campanadas de los péndulos, y papá me quería matar, porque después a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana. Pero bueno, ese oficio me permitió estudiar muchos años. No terminé la carrera porque me metí mucho en la actividad gremial, en la resistencia a la dictadura. Y bueno, trabajaba muchas horas y además iba a facultad, estudiaba poco y militaba mucho. ¿Cómo fue esa parte, ¿no? De estudiar en dictadura, trabajabas, militabas, ¿cómo la transcurriste? Bueno, a ver, desde el 80 en adelante las cosas tuvieron cierta apertura, porque en el 80 los militares convocaron a un plebiscito para la constitución, de una reforma constitucional. Y ahí había que votar que sí o que no. Y los militares querían legitimar su mandato y sus futuros mandatos a través de una constitución muy amañada, porque ese referéndum era de una campaña electoral muy complicada. Si salías a hacer oposición, tenías problemas. En esos tiempos yo ya militaba en las coordinadoras de la juventud del Partido Nacional y además estábamos en un tiempo incipiente de organización gremial. La universidad estaba intervenida, no había cogobierno, estábamos claramente en dictadura, pero empezaban a hacer la organización estudiantil clandestinamente y a aprovechar desde el 82 para adelante una nueva normativa de la dictadura que permitió la asociación civil. La FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, igual que la CNT, estaban ilegalizadas, no podían existir. Pero formamos la ASEP, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, y los trabajadores formaron el PIT, después ahora es el PIT-CNT, para superar aquellas limitantes. Y bueno, y se militaba clandestinamente, y hacíamos reuniones escondidos, y militamos mucho por el no de aquel plebiscito de manera muy complicada, no podías hacer campaña, pero se hacían pequeños adhesivos muy chiquititos del tamaño de un boleto de ómnibus que se ponían en los ómnibus, se pegaban en los semáforos, había un boca a boca, se hacían algunas cosas clandestinas a mimeógrafo, podías ir preso y procesado tranquilamente si te agarraban con eso, pero había una cosa abajo muy fuerte y nosotros la militábamos desde el wilsonismo, desde las coordinadoras de la juventud, en contacto con Wilson. Nos mandaban algunos materiales por la frontera que también pasábamos clandestinamente, volanteábamos. Yo a esa altura ya tenía, daba clases de manejar y tenía un Fusca. Ese Fusca... ¿También dabas clases de manejar? Sí, ya había ido dejando la relojería y me había puesto en eso. Y tenía, como casi todo Fusca, el piso de atrás estaba picado, un Fusca viejo. Entonces habíamos aprovechado el agujero que tenía abajo, que tapábamos con una alfombra de goma, porque era ideal para pararte en algún lugar a las 3 de la mañana y sin que te vieran, por el agujero depositabas en el piso de la calle un fajo de volantes. Y esperabas que no viniera nadie, aceleraba fuerte, 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 y salías con todo, y entonces los volantes se desparramaban. Y eso era bárbaro para los complejos de vivienda, que no tenías mucha manera de hacerlo. Y entonces, de esas 1000 maneras nos íbamos ingeniando, aunque mirá que podías marchar. La dictadura era muy fuerte, en la facultad estaba bravo, pero fuimos procesando un tiempo de apertura y ahí organizamos con la CEP ya en el 82 el renacimiento del movimiento estudiantil, y a nosotros nos tocó fundar, recrear o crear un espacio gremial de fuerte arraigo nacionalista, vinculado muy al partido, no partidario, pero muy vinculado, que fue la CGU, que todavía existe como una corriente gremial universitaria, y participábamos en las luchas internas del movimiento estudiantil, donde la Unión de Juventudes Comunistas era muy fuerte, la IDI y otras vinculadas a lo que después fue el MLN o el MPP muy fuertes, pero los blancos éramos muy fuertes. La incidencia de lo que me contás fue con impacto. Ah, sí, aparte era muy formativo, porque vos te quedabas hasta las 3 de la mañana en las asambleas
los consejos federales que se hacían en conventuales o en Facultad de Arquitectura, terminábamos a las 5 de la mañana los viernes, y el debate había que debatir, había que discutir, y se discutían cosas de fondo, y nos alineábamos diferente, teníamos algunas coincidencias con alguna gente de izquierda, muchas con los anarcos de Bellas Artes, ninguna con los comunistas, ninguna con los socialistas, y se discutían cosas estratégicas. Estábamos en tiempos de reorganizar la apertura, por lo tanto existía la multipartidaria, la multisectorial, la inter no sé cuánto, y ahí participaba la FEU, había que llevar posiciones. Desde ahí se organizó el famoso acto del Obelisco del 93, del 30 de noviembre del 93, que todavía se recuerda, con la proclama de Alberto Candó, y nosotros éramos parte de todo eso, y discutíamos los textos, y discutíamos los contenidos de las proclamas, las discusiones eran larguísimas. Pero te formabas, aprendías, sabías que para no perder tenías que leer, tenías que enterarte, tenías que ¿A qué edad prepararte. comenzaste? ¿Joven? Y bueno, yo te diría que mi militancia fuerte empezó en el 80, o sea que yo tenía 22 años. Y nunca paré. Después, cuando vino la democracia en el 85, yo ya integro el directorio del Partido Nacional. Wilson nos dio 3 lugares para la militancia gremial, 3. Y había que elegirla. Y bueno, es una gran asamblea, la Secretaría de Asuntos Sociales tenía varios sectores, el estudiantil, que éramos universitarios, de secundaria y jóvenes de las coordinadoras del interior, de los liceos del interior. Estaba el profesional, estaban los jubilados, estaban los rurales y estaba, no sé, éramos 5 sectores. De todo eso nos eligieron a 3 y yo pasé a integrar el directorio del Partido Nacional que presidía Wilson. O sea, Wilson vuelve, es apresado y mantenido preso en el cuartel de Trinidad mientras hay elecciones. Al otro día de las elecciones que ganó Sanguinetti lo soltaron, fue un poco el acuerdo del Club Naval, el pacto del Club Naval. Y Wilson no tenía ningún cargo, pero por supuesto que la convención del partido, que se reunió en febrero del 85, eligió un directorio, yo estaba en ese directorio, con Wilson presidente. Y esa era la máxima autoridad del partido. Pero además por ahí pasaba todo, porque Wilson era la gobernabilidad de aquellos tiempos de gobierno de Sanguinetti. Y pasaba todo por ahí. Por ahí pasó la ley de amnistía, por ahí pasó la ley de caducidad, por ahí pasaron las leyes de restitución de los funcionarios públicos, por ahí pasaba la estrategia de todos los días, por ahí pasaron cosas como el quiebre de varios bancos de aquel tiempo. Ahí se tomaban decisiones muy importantes porque era Wilson el que lo presidía. Entonces también aprendí muchísimo ahí y también tuve que jugar, tuve que dar opinión, tuve que representar a aquellos que me pusieron ahí, que era la militancia gremial. A mí me tocaba ir a la asamblea del sindicato de la Honda, cuando el conflicto de la Honda, siendo que el dueño de la Honda era suplente de Sumarán en el Partido Nacional. Y sin embargo, mi visión tenía que ser la de los trabajadores. Y esa era la que yo llevaba al partido en un conflicto enorme, complicadísimo para el país, porque la Honda era la principal empresa de transporte interdepartamental que pasó por un larguísimo conflicto sindical. Y muchos sindicalistas eran blancos, porque la Honda tenía sus bases en cada departamento y en los departamentos del interior los trabajadores eran muchos blancos. Y en esos tiempos nos formamos, aprendimos, crecimos, aportamos, conocimos a Wilson, y Wilson fue un tipo genial que además nos abría muchísimo espacio a todos nosotros. Y justamente la figura de Wilson, ¿qué significó para vos? Bueno, a ver, yo te diría que me empecé a hacer blanco. Yo vengo de familia colorada, pero muy colorada. Yo tengo en mi memoria que mi mamá me llevaba de la mano, siendo chiquito, me acuerdo de ir de la mano de mi mamá a los actos de Alba Roballo, que era colorada. Después se fue al Frente Amplio, pero era una legisladora del Partido Colorado. Y yo iba a los comités colorados. Pero con los años de la dictadura eso, lo político se aplacó y yo empecé a leer. Y un día cayó en mis manos un libro de Javier de Viana, Historia de la Divisa o Cuentos de la Divisa. Bueno, cuando yo empecé a leer aquellos cuentos, yo dije, pues yo estoy de este lado. Eran los cuentos de la Revolución. Javier de Viana, gran escritor, participó
era uno un revolucionario más, a caballo en las noches de la revolución, y ahí escribía los cuentos. Y yo dije, pero yo tengo que estar de este lado. Y empecé a hurgar en la historia y me empecé a hacer blanco. Pero después conocí a Wilson, y entonces empecé a leer sobre Wilson. Y empecé a leer el programa del 71 de Nuestro Compromiso con Usted. Yo era muy chico, tenía 13 años en ese momento, y vivía en un hogar colorado. Era muy militante ya era delegado de clase en tiempos muy convulsionados antes de la dictadura, pero a Wilson lo veía con simpatía, pero todavía no entendía. Ya más grande empiezo a leer y a descubrirlo. Y entonces me empiezo a involucrar con el símbolo de la resistencia, con el paladín de la libertad. Y empiezo a escuchar los cassettes que Wilson mandaba del exterior. Y entonces Wilson para mí fue la luz, fue aquella persona que decía con claridad lo que yo pensaba y no sabía decir. Después me enteré que eso es un poco lo que hace un líder, ¿no? Representar a la gente en su pensamiento. ¿Tenías relacionamiento con Wilson en el exilio? Poco. Llegué sí sobre el final a ir a Buenos Aires, a las reuniones que se hicieron con él, preparatorias de su venida a Montevideo. Entonces, ahí lo conocí personalmente, antes no. Tuvimos algunas reuniones también cuando empezamos a armar la Secretaría de Asuntos Sociales, que para la mayoría de los dirigentes de mi partido hacer una cosa con militantes gremiales y sindicales era tema de comunistas. No lo concebían. Además nosotros éramos todos barbudos, pelo largo, mirá que nuestra estética no era muy la de los blancos de Pocitos. Y Wilson nos enganchó, entendió lo que le estábamos planteando y nos bancó y nos respaldó en todo el proceso. Y alguna de esas reuniones la tuvimos en Buenos Aires. Pero te diría que eso fue ya 83, 84, ¿no? Sobre el último tiempo de la dictadura. Cuando vos estabas integrando la Secretaría de Asuntos Sociales, bueno, trabajaste directamente con él, con este referente, ¿cómo fue para vos? Bueno, era el único que nos entendía un poco, ¿no? Que bancaba el razonamiento que podíamos tener nosotros, que veníamos compartiendo nuestra militancia en sectores controlados por la izquierda. Lo hacíamos desde lo blanco, era un territorio difícil, muy árido. Si te descuidabas, te chupaban a la gente, los frentistas te convertían en algún blanco y te lo pasaban para el otro lado. Tenías que estar muy firme ideológicamente, pero además no te gustaba perder siempre, así que ibas al debate. Y Wilson nos bancaba mucho en eso, ¿no? Y nos daba mucho espacio, hasta económicamente, que pudiéramos tener nuestra sede, que pudiéramos viajar al interior, que pudiéramos ir armando las bases en todos lados para competir. Mirá que de allí salió toda una generación de políticos que todavía están, ¿eh? Yo me acuerdo cuando a mí me tocaron armar las coordinadoras de estudiantes nacionalistas del interior, que eran grupos, gremios de secundaria, pero del interior. O sea, estamos hablando de pibes de 13, 14, 15 años. A mí me tocó, yo me tomaba la onda y me iba a Tacuarembó, porque me decían que había un pibe bárbaro que era blanco y que era presidente del liceo. Y yo no sabía quién era, pero me tomaba la onda y allá me iba al liceo. Y ahí encontré que ese pibe blanco era Carlos Enciso, hoy, que fue el intendente de Florida, hoy el embajador. Es de Florida, pero su papá era el jefe del correo, así que vivía, de jefe de correo en Tacuarembó, así que ahí vivía. O me fui a Santa Lucía a encontrarlo a Alberto Perdomo, que era el presidente del liceo, que fue diputado blanco muchos años hasta que falleció. O a Miguel Asqueta, director de salud en Carmelo, o a Álvaro Viviano, que hoy es diputado todavía, o qué sé yo, compañeros en Cerro Largo, en Rocha, gente que, Daniel Peña, hoy diputado del Partido de la Gente, que era el presidente del Liceo de Salinas. O sea, nuestra tarea tenía un respaldo, pero nosotros nos dedicábamos a ella todo el tiempo que podíamos y sabíamos que teníamos atrás un dirigente político que nos entendía y nos representaba y nos bancaba frente a una cantidad de dirigentes mucho más conservadores que no aceptaban la idea de que nosotros compartiéramos con gente de otros partidos en ámbitos que hoy yo creo que nos tenemos que arrepentir mucho de haberlos regalado, porque el partido se nutría de esa inserción popular
en esos sectores que eran más plurales de ahora, y eran más plurales porque nosotros estábamos adentro. Y estábamos adentro porque en su reconstrucción, después de la dictadura, estábamos adentro con todo el prestigio y la legitimidad de haber estado en los tiempos más duros, y haber ido presos, y haber militado, y haber estado en los lugares más arriesgados. Entonces nos ganamos los lugares. Yo me lo gané en la FEU, pintando carteles, arrodillado, en plena dictadura, en el local sindical de ASU. Nadie sabía que yo era blanco, yo era un militante. Pero entonces me respetaban, porque yo militaba como todos, y eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana, y yo estaba ahí, y empezaba a dar mis clases de manejo a las 6 de la mañana de repente. Eso nos hizo ganar lugares a todos, cada uno hacía lo suyo. Y eso formó una generación política. De ahí venimos los wilsonistas. Hoy vivimos una etapa en la que Wilson es de todos, pero algunos somos de Wilson, porque lo entendimos, lo mamamos, lo conocimos, nos formamos en esa escuela, en esa filosofía de pensamientos, de ideas, de acción, de formas de ser. Aquel tipo había perdido de vista a sus nietos, no los vio crecer por jugársela y declararse el principal enemigo de la dictadura. Y en el exterior vivió muy mal, vendió su patrimonio y no dejó de viajar y de hacer cosas para la recuperación de la democracia. Y cuando le tocó tomarse el vapor de la carrera, sabiendo que iba a ir preso, pero que ese era el precio que tenía que pagar para generar condiciones para arrinconar a la dictadura y salir de aquella situación, no dudó en hacerlo. No dudó en aquel barco que, si todos los que dicen que vinieron en aquel barco hubieran venido, se hubiera hundido. Hoy vino muchísima gente mucha más de la que entraba en aquel barco. Pero aquel barco, aquella noche, el 16 de junio que salió del puerto de Buenos Aires, saludado por cantidad de argentinos y uruguayos que estaban en el puerto y por cantidad de otros barcos que hacían sonar sus sirenas para despedirlo, y que llegó acá rodeado de destructores, sombras ranas y un despliegue militar que parecía que venía un submarino nuclear a atacar el país. Aquel hombre, simbólicamente, llegó al Uruguay, se baja, se da vuelta y saluda con esa imagen famosa de Wilson dándose vuelta con su campera en invierno, una gripe imponente, saludando a la gente cuando lo llevan preso a un cuartel, como diciendo: estamos ganando. Ese Wilson es el con el que nos formamos, y es un mojón que es el que nos obliga a no apartarnos de aquel camino. Y yo de ahí no me quiero apartar nunca. Bueno, hablando de todo lo que estamos hablando con tanta emoción, estamos hablando de mucha historia. Y ahora vamos a hablar de una ley con mucha historia, ¿no? Porque cada ley tiene su momento y un momento histórico. Pero la ley de caducidad dejó a muchos dirigentes nacionalistas enojados, desconcentrados, muchos dirigentes gremiales que votaron verde, luego no volvieron. ¿Cómo ves hoy, a la luz de los años, esa norma que tuvo a Wilson, que fue autor, como uno de sus principales protagonistas? Fueron tiempos terribles, ¿no? Muy difíciles. Y muy difíciles para todos nosotros. Veníamos de una lucha muy dura contra la dictadura, habíamos dejado mucho. ¿Qué te voy a decir? Dividió al partido, la ley, el tema, qué hacer. Tuvimos enormes dificultades. Sumarán había pergeniado algunas soluciones mejores. Alguna de ellas la había pergeniado con Batalla, que estaba en el Frente Amplio, pero los sectores radicales de la izquierda amputaron esa posibilidad y cayó esa ley. Y terminamos en la ley de caducidad, que fue la respuesta a un casi quiebre institucional de nuevo, a una desobediencia militar, cuando llegaban citaciones a los militares a comparecer ante la justicia. Y Wilson, que era el que tenía la mayor autoridad, porque militares y colorados y frente amplistas acordaron en el Club Naval una salida sin resolver ese tema, sin resolverlo. Blancos no, militares, colorados. No, porque nosotros no fuimos al pacto del Club Naval y Wilson estaba preso mientras acordaron. Acordaron con Wilson preso. Y Wilson fue el que pagó el precio, porque al final, frente amplistas
y colorados pudieron participar de la elección. El Frente aceptó que Seregni quedara proscripto, pero nosotros teníamos a Wilson preso. Y fuimos heridos a ese proceso. Y gana Sanguinetti. Pero después de eso, las castañas del fuego las saca Wilson, que era el que tenía mayor autoridad moral para poder encontrar una salida que no nos condujera a un nuevo enfrentamiento, a un nuevo quiebre en una democracia que había nacido con debilidades, que nació así por acuerdo. El camino que habíamos soñado y pensado los blancos era el de confrontar con la dictadura hasta tirarla. El camino que arreglaron los comunistas, que controlaron al Frente Amplio con Seregni a la cabeza después en esa negociación, los colorados con Sanguinetti y los militares, fue la de negociar, fue una salida negociada. Y en la negociada, al decir de Seregni, no se hablaron de estas cosas, pero sobrevolaron o subyacían. Los militares no iban a entregar el poder si se los iba a llevar presos, estaba claro que más o menos explícitamente se acordaba que los militares entregaban el poder y había elecciones, pero no iban a ir presos. Ahora, lo que pasó después de eso fue que hubo elecciones, pero los blancos que teníamos que haber ganado esas elecciones no lo pudimos hacer porque Wilson estuvo preso. Y después se fue desarmando, hubo sí una amnistía para los presos políticos inmediatamente, todos los tupamaros, sin importar por qué delitos estaban, y sobre la base de que estaban presos en condiciones infrahumanas en algunos casos, pero sobre todo que no habían tenido un fallo judicial por una justicia libre e independiente, sino por una justicia militar, votamos una amnistía y todos salieron. Y la contracara de eso terminó siendo la ley de caducidad, pero no fue fácil de entender, ni por la militancia, ni por algunos sectores del partido. Wilson bancó, se aprobó, el directorio votó 12-3 a favor, a mí me tocó votar, yo estaba en ese directorio, Carlos Julio votó en contra, se quebró el Movimiento por la Patria, hubo 6 diputados y un senador que se le fueron a Wilson, formaron la UVP, ninguno salió nunca más ni diputado ni senador, también lo digo de paso para que todo el mundo tenga claro, hicieron aquello creyendo que la gente se lo iba a reconocer, nunca más salieron. Y a Wilson lo rodeamos nosotros, pero perdimos militantes sindicales, y tuvimos que ir a un plebiscito ya en el 89, con Wilson muerto, voto verde, voto amarillo para confirmar o no. Y ganó la confirmación. El pueblo uruguayo dijo, quiero cerrar este asunto, y confirmó la ley de caducidad, que era no el reconocimiento de que no hubo delitos, sino que era la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Es decir, el Estado decía, hago caducar, renuncio a la pretensión punitiva, es decir, a la pretensión de penar estos delitos que existieron y no los niego, pero lo que hago caducar es la pretensión de penar y por lo tanto no los peno. Y con eso unos tuvieron la amnistía y otros la ley de caducidad. Y ese fue un tiempo re difícil para todos nosotros y sobre todo para Wilson. Eso fue en el 86. Wilson se nos muere de cáncer en el 88, el 15 de marzo. Hay quien dice que entre la cárcel de Wilson, la amargura que tuvo durante ese tiempo y la ley de caducidad provocaron ese cáncer que terminó con su vida. No lo sé. Pero nos quedamos con un partido que ganó las elecciones. Wilson lo puso al partido de cara al poder, las ganó en la calle. Nos quedamos con una ley de caducidad ratificada popularmente y nosotros nos quedamos sin Wilson. Cuánta historia y qué momento, ¿no? Sí. Un poco triste también. Bueno, La vida misma. misma. Seguimos adelante porque, bueno, en el 89, cuando estaba el gobierno nacional, del Partido Nacional, vos fuiste presidente de INJU y sacaste la tarjeta joven. ¿Cómo fue el...? Yo venía trabajando siempre con el tema juventud, había trabajado mucho en el 85, en el 84, trabajamos, el gobierno de dictadura convocó a la creación de un comité no gubernamental para que conmemorar el Año Internacional Mundial de la Juventud, que era en el 85. Las juventudes políticas no nos metimos, no acatamos e hicimos un comité no gubernamental.
como siempre, rebeldes. Y coordinábamos ahí. Y ahí empezó a nacer la idea de que tenía que haber políticas de juventud. Rebeldes, pero coordinados. Todos, movimientos sindicales, gremiales, todas las juventudes y las juventudes de todos los partidos. Ahí empezó a nacer esa idea. Vino la democracia, yo en el 85 era suplente de la lista W y era joven, 26 años lo que tenía, y presenté un proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Juventud, que no prosperó. Gobierno Colorado no prosperó. Pero cuando ganamos nosotros, yo no salgo legislador, pero propongo al partido la creación del Instituto Nacional de la Juventud, que era esa continuidad de aquel consejo que yo había propuesto. Y el partido me lleva la idea y la presenta en la ley de presupuesto del gobierno en el año 90. Se aprueba por unanimidad, se crea el Instituto Nacional de la Juventud, se crea su cargo de director y todo el Parlamento me vota a mí, porque normalmente no votaban. Generalmente la oposición no vota cargos de confianza, pero se crea como un cargo de confianza, el Frente Amplio me vota también, todos me votan, y paso a ser el primer director del Instituto Nacional de la Juventud, que no existía, nace. Y empezamos a armar cosas, y una de las primeras fue la de la tarjeta joven, que era una política de juventud implícita muy fuerte, porque era la manera de que los jóvenes llevaran al Estado en el bolsillo una tarjeta plástica que no existía. A los jóvenes se le daban tarjetas de cartón, las de plástico grabadas las tenían los padres, eran las de crédito, tampoco existían de débito. Y nosotros le hicimos esa tarjeta y era una manera de decirle a los jóvenes que ser joven es una parte de la vida que no todos pueden tener. Se deja de ser joven también. Y dijimos, sé joven entre los 14 y los 29. Cuando sos 30, viejo, estás en los senior. Y generamos una cantidad de políticas, pero la más tangible era la tarjeta joven. Y empezamos con una tarjeta que tenía descuentos en las cosas que suponíamos nosotros los jóvenes más consumían. Libros, alguna ropa, el estadio, el cine, era maravilloso. 50% de las entradas de cine con la tarjeta joven. 360.000 jóvenes fueron a sacar la tarjeta. Pero después empezamos a ver que las madres iban con sus hijos a comprar los útiles escolares para que el hijo pusiera la tarjeta joven y cuando arrancaba el año se ahorraban un montón de plata y compraban los libros. Y entonces empezamos a incorporar otras cosas. Y después nos dimos cuenta que hay jóvenes que son padres y no dejan de ser jóvenes. Así que arrancamos a incorporar pañales y mamaderas y cochecitos. Y otros venían y decían, oh, pero esto está muy light. Y entonces entramos con descuentos en los hoteles de alta rotatividad, que en la puerta tenían la tarjeta joven. ¿Te puedes imaginar que el ministro de Educación y Cultura se agarraba la cabeza porque, bueno, repartíamos condones en aquella época, porque era la época del SIDA, era la época del SIDA. Y entonces nosotros Cuando no no había le damos educación mucha sexual. vuelta de hablar de profilácticos y hablar de cosas. No, tenemos que hablar claro con los jóvenes. Entonces, en la puerta del INJU, un 18 de julio, y Eduardo Acevedo, nos parábamos en la calle y repartíamos profilácticos, que en realidad les llamábamos condones, en unos cartoncitos que eran como aquellas cajitas de fósforos que abrías y sacabas el fósforo, típica de hoteles, y adentro está el condón con una lectura. Te puedo asegurar que había una cantidad de veteranos en el Ministerio de Educación y Cultura que se sonrojaban, se enojaban, que nosotros estuviéramos haciendo eso porque era Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Pero el ministro nos bancaba, igual íbamos para adelante y generamos una política, unas primeras políticas con tarjeta joven, con primera experiencia laboral, con políticas de salud para los jóvenes. No existía la salud para los jóvenes. Vos ibas, mujer, hasta los 18 años al pediatra y después al doctor normal. Pero decíamos, pero la mujer a los 13, 14 se desarrolla. No es una niña, tampoco tiene que esperar a los 18 para ir al médico común. Y a los varones les pasa lo mismo. Entonces empezamos a generar con salud pública políticas específicamente orientadas a esa edad de la vida que es diferente a la niñez y es diferente a la adultez. Políticas de empleo, de trabajo, de vivienda,
Es decir, empezamos a generar un Estado que pensara diferente en los jóvenes. Y nos fue bastante bien en aquel tiempo. A mí me fue súper bien, porque a mitad de camino hubo un conflicto fenomenal de 8 meses en el Correo, y pasé a ser director de Correo sin dejar de ser director del INJU. Tenía 2 cargos en el gobierno, cobraba un sueldo solo, pero tenía los 2 cargos. Qué bueno que aclaraste. Sí. Y al terminar ese periodo, terminé senador de la República. O sea, yo no había sido parlamentario nunca, más que en la lista de Wilson, un suplente. Pero me fue muy bien. Y fue muy bien porque conectamos con la gente. Tanto en el Correo, que alguna gente se acordará, que empezó a funcionar de vuelta y a ser mucho más eficiente, como en el INJU, que tenía unas políticas de mucha comunicación con la gente joven, en lo cultural, en lo educativo, en lo musical. Hacíamos talleres de orientación vocacional, semanas de la juventud, cosas que hoy se hacen, pero que en aquella época no existían ni de cerca. Supe tener la tarjeta joven. ¿Supiste? Vamos a cambiar de tema. Hoy dijiste en una nota que te realizamos para Portada que te propones ayudar al Partido Nacional que crezcan gente, y para ello la clave es una candidatura wilsonista. ¿Vos crees que sin esta visión el Partido Nacional pueda perder? A ver, no quiero que se confunda y creer que uno tiene una visión pedante de la cosa. Creo sí que todos somos necesarios. Creo que el partido se encamina ya a definir su menú electoral. A final de este año, todos los partidos nos van a decir quiénes son sus candidatos para competir. Y particularmente el Frente Amplio, los Colorados y nosotros, que somos los que tenemos interna. En el Partido Nacional siempre creímos desde Por la Patria que había que recomponer un espacio wilsonista, particularmente después de la muerte de Jorge Larrañaga, que representó durante mucho tiempo ese espacio en el partido. Pero no pudimos, eso no fue, por alguna razón no fue cuajando. No necesariamente después que un líder muere se encuentra fácil quien lo sustituye. Y pasa el tiempo y vamos viendo que el Partido Nacional se encamina a presentar 2 candidaturas herreristas. El partido, como el planeta, siempre tuvo 2 polos. Históricamente fueron blancos independientes y herreristas, después fueron herreristas y wilsonistas, después fueron lacayistas y larrañaguistas, pero siempre esas 2 corrientes se mantuvieron en el tiempo y siempre compitieron. Llegamos a la última elección, en la interna gana Luis muy bien, holgadamente, pero obtiene el 52% de los votos del partido. El 48%, o sea, la mitad de los blancos casi, votaron a Sartori, a Larrañaga o a Antía. No lo votaron a Luis. Ahora vamos a una elección donde Luis no es candidato. Porque si fuera candidato estábamos hablando de otra cosa. Luis no es candidato. Larrañaga no está, Sartori no va a ser candidato y Antía tampoco. Entonces, el partido tiene que recomponer sus figuras, tiene que presentar una oferta atractiva. Y lo que estamos teniendo hoy es que un polo del partido se presenta con 2 candidatos que sustituyen de algún modo a Luis. Uno más cercano a la torre ejecutiva, más de aire fresco, la otra más herrerista, más de la calle Herrera, más de la tradición herrerista. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos? Yo no creo que los wilsonistas estemos cómodos allí. Si después de la interna ganan, nos enfilamos atrás y a muerte con el que gane. Pero antes tenemos que abrir bien los brazos para convocar a la mayor cantidad posible. Y aquellos... ¿Crees que si gana un herrerista el Partido Nacional pueda perder? No, pero si ganó un herrerista como Lacalle Pou y el Partido Nacional ganó, no es eso. Pero es que la elección pasada la ganamos por 30.000 votos en el balotaje. No nos sobró nada. Justo. No podemos perder nada. Le tiene que ir bien a los colorados, le tiene que ir bien a Cabildo, nos tiene que ir bien a nosotros. Y para que nos vaya bien a nosotros tiene que haber un partido que trate de representar y darle comodidad a todos sus electores y sobre todo motivación para que todos militen, dediquen tiempo y energías, porque la elección se define en una parte en la militancia. El Frente nos metió una doble dosis de militancia en los últimos 30 días camino al balotaje y entre octubre y noviembre
Nosotros perdimos 160.000 votos. Ganamos nada más que por 30. El Frente había sacado 42%, sacó casi 50% en un mes. Y eso no fue por la candidatura maravillosa de Daniel Martínez y Graciela Brillar, con todo respeto. Eso fue por una brutal militancia cuerpo a cuerpo, mano a mano, que comió orejas, que le dijo a la gente cosas no siempre ciertas, pero que doblegó votos de gente que antes, un mes antes, había votado los partidos que estaban en la coalición. Si la militancia es muy importante. Y el wilsonismo tiene que recurrir de nuevo a la militancia, tiene que sacar a la gente de las casas, tiene que enloquecer al partido, tiene que militar el partido, porque si el partido no hace una oferta de buena gestión y de buenos candidatos, pierde, vuelve a ganar el Frente Amplio. Y eso creo que sería como aceptar que la resistencia al cambio volvió a ganar. Hoy tenemos una fuerte tensión entre el cambio y la resistencia al cambio. El cambio es la coalición del gobierno y la representa Luis Lacalle Pou. La resistencia al cambio es el Frente Amplio del PIT-CNT y la representa Fernando Pereira, que es no a todo. Ni siquiera se sonríe o aplaude cuando se rebajan impuestos. Nada le sirve. Fernando Pereira, cuando era presidente del PIT-CNT, nos caceroleó a los 15 días de la emergencia sanitaria porque estaban a favor de la cuarentena obligatoria. Tengo el video, ando con él para que nadie se olvide. Esa resistencia, el no a todo, es la que podría volver a ganar. Bueno, legítimamente, está bien. Ahora, nosotros tenemos que sacar todas las fuerzas que tengamos para poder competir y que gane el que sea. No le hago entonces acá ningún reproche a la mayoría partidaria, que está haciendo muy bien lo que tiene que hacer. El reproche nos lo hacemos a nosotros. Y si no podemos articular una alternativa de raíz wilsonista que convoque a wilsonistas y a otros, hecha en acuerdo con otros compañeros, lo que estamos consultando es, ¿nos animamos los parlapatristas a hacerlo solos? Bueno, esa es la consulta. Por eso, si a mí me toca asumir ese papel porque mis compañeros entienden que con eso estamos ayudando al partido, yo lo voy a recorrer ese camino con mucho gusto. O sea que viendo este análisis, podría llegar a decirse que sí puede ser. Podría. Hay que consultar, hay que hablar, hay que ver cuántos soldados tenemos. Esto tiene que ser parte de una definición colectiva para que la gente no me golpee el hombro y me diga, dale, que te va a ir bien. No. Tiene que ser parte de una decisión que nos comprometa e involucre a muchos. Si es así, háganme el cálculo que quieran, díganme que me va a ir bien, mal o más o menos, que si tenemos que hacer eso bien a lo blanco y bolsonista, de puros rebeldes, igual lo vamos a hacer. Ahora el senador está muy dedicado a esto del wilsonismo y del Partido Nacional. ¿Quedó en el olvido la Intendencia de Montevideo, sí. intendente? Quedó en el pasado la intención de ser candidato, sí. Ese tren pasó una vez, tenía muchas ganas, siempre las tuve, soy muy montevideano en eso. Y ahí donde hay una batalla linda con la izquierda para dar, ¿no? Y yo la di siempre. Pero bueno, quise serlo, dije quiero. El partido resolvió que yo no fuera. ¿Y qué sentiste en ese momento que bueno, no te dieron el apoyo? Y qué sé yo, te frustrás, no te voy a negar que no, porque era un proyecto muy lindo, que venía muy bien. Pero Luis Lacalle Pou entendió que él ganó la interna, y con todo derecho el candidato lo ponía a él y así lo hizo. Y entonces esas son las reglas de juego, ni chisté, no protesté, porque esas son las reglas de juego. Te ganan, te ganan. Yo no competí, compitieron Larrañaga y Lacalle Pou en la interna partidaria y la ganó Lacalle Pou. Yo estaba con Larrañaga, Luis me dijo, el candidato lo vamos a poner nosotros. ¿Te equivocás, Luis? Me parece que todos tenemos que juntarnos en un objetivo diferente, pero si es tu decisión, yo la acompaño y la acompañé. Ahora voy a volver a ese tema, pero justo que me decís, yo lo acompaño. Hace días atrás le hicimos una entrevista a la vicepresidenta Beatriz Argimón, de corriente wilsonista. Antía y Botana tienen su corriente también con peso wilsonista. ¿Por qué no se juntan todos? Y bueno, lo que te decía, no pudimos. No pueden ahora tampoco. Antía, Botana volvieron a Mejor País y están formando un grupo, pero no con la idea de sacar una candidatura que compita con
Álvaro Delgado o Laura Raffo, sino de acompañar una de esas dos, seguramente la de Álvaro Delgado. Beatriz Argimón sí tenemos con ella muchas coincidencias, ella está armando su grupo, todavía queda tiempo, tenemos buen diálogo, hablamos, veremos si corremos los dos, si ella es candidata y yo soy candidato, si nos juntamos o si ella decide acordar con alguna de estas dos candidaturas. Nosotros tenemos la decisión de no acordar con esas candidaturas, tenemos la decisión de tomar la decisión y si la decisión es tener nuestra propia candidatura, seguir hasta el final. Seguir hasta el final. Voy a volver a Montevideo. ¿Qué pasa con la Intendencia de Montevideo? Por ejemplo, Laura Raffo vota bien, trabaja para Montevideo, pero también quiere ser precandidata. Bueno, es ¿Qué le una pasa u al otra, ¿no? Partido Bueno. Claro, pero ¿qué le pasa al Partido Nacional con la Intendencia de Montevideo? Y le pasa que tiene Montevideo. un problema histórico. Por eso cuando yo salí en aquel momento fue muy lindo porque todos nos involucramos en un proceso diferente. El partido ganó una vez en la historia Montevideo con Daniel Fernández Crespo, una vez, una. Antes nos ganaban los colorados, desde el 89 nos gana el Frente y no baja el Frente. Y nosotros concebimos la idea de hacer algo de largo plazo, que trabajara a los 5 años, que fuera por acumulación, que si una elección perdía, siguiera para la otra. Y además concebimos la idea de juntarnos, fuimos anteriores a la coalición. Yo lo digo en persona, creé un partido político. Me paré en la esquina de 18 de julio y Ejido con unos compañeros a levantar las 1.000 o 13.000 creo que eran firmas para formar un partido. Y la juntamos. Y formamos el Partido de la Concertación. Y el Partido de la Concertación se iba a presentar y se presentó con 3 candidatos, con la idea de que fuera uno blanco, uno colorado, y en aquel momento fue Novik. ¿Se arrepintieron de eso? No. El proceso formal lo recorrimos. Para juntarnos, generar una sinergia y competir con el Frente. Pero después, claro, yo no fui candidato, tampoco fue candidato por esa misma razón un buen candidato colorado como era Ney Castillo y participamos más o menos como siempre a último momento. Ahora habíamos diseñado un camino con Laura Raffo, que anduvo bien, que como no se armó el Partido de la Concertación, fuimos todos en el Partido Independiente, escondidos ahí bajo ese lema, para poder votar juntos. Y Laura Raffo votó bien. Entonces dijimos, bueno, sigamos este proceso por acumulación y lleguemos a la elección del 2025, ahí sí, con un Partido de la Concertación, con Laura Raffo candidata blanca, más un colorado, más uno de Cabildo. Habíamos pensado hasta en Salinas. Y para eso fuimos acumulando, creamos una departamental poderosa, con diputados de Montevideo y ediles, tenemos una sede, tenemos una fundación que los apoya, hay alguna gente rentada, dedicada todo el día a esto, todo bien. Pero en un momento Laura Raffo tomó una decisión legítima que es dedicarse a lo nacional. Y en la medida que se dedica a lo nacional, no puede dedicarse a lo departamental, no solo porque políticamente es muy complicado, sino porque formalmente no puede. Quien participe en la interna de un partido, en cualquier cargo, no podrá participar en el proceso electoral en otro partido. Es decir, si ella es candidata en la interna a la presidenta por el Partido Nacional, no puede ir por el Partido de la Concertación como candidata a intendente por Montevideo. Así que es una o es otra. En la medida que eligió lo nacional, volvemos al reloj a cero Montevideo y nos empezaremos otra vez a preguntar lo mismo. Che, ¿quién será el candidato? ¿A quién te gusta? ¿A quién ponemos? ¿Quién se la pone al hombro? ¿Quién va a laburar? Todas esas cosas. Bueno, ahora vamos a volver para cerrar, finalizar, a lo que contábamos hoy al principio, ¿no? El hombre detrás del senador, del político. Tenés 3 hijas. 3 hijas. 3 hijas. ¿Es verdad que tenés una sola tele? ¿O en algún momento tenías una sola tele y los juntabas a todos para Es que sí, que no se dispersen? En casa hay 3 reglas. Arriba, que es donde están los cuartos, no se come, no sube la perra y no se ve televisión. Y sigue estando esa regla. Y el televisor es porque si no cada uno... Bueno, ahora me mata un poco las computadoras, ¿no?
que te sustituye. Pero la idea es que tengamos que negociar qué vemos, pero lo veamos juntos. Particularmente yo que estoy poco. Yo a veces llego más o menos entre las 10 y las 11 de la noche todos los días, porque la política se hace de noche. Y trato de aprovechar a ver en alguno de los canales el informativo que de noche se repite. El que salió a las 8 Claro. se repite. En algún cable a veces. Y a veces pierdo la batalla, porque mis hijas pueden estar mirando algún programa más entretenido o alguna película o lo que sea. Pero me la tengo que bancar, no veo el informativo. Son esas negociaciones. También te voy a decir que de esas 3 hijas tengo la mayor, ahora casada, ya no vive con nosotros. Ya hay un cuarto vacío. A la del medio, a Mariana, que tiene 28 años, que se fue a vivir con el novio. Así que ya quedó el segundo cuarto vacío. Y a la tercera, a Mili, que está de novio hace mucho tiempo y el novio es tambero y se va para el campo y viene. Así que hay muchas noches que ya no hay ruido en casa y llego y puedo pasar la llave y las trancas porque ya no va a venir nadie a dormir. Así que me va cambiando también la vida. Y por el otro lado me cambia porque tengo 2 nietos de mi primera hija, de la mayor, que los domingos por lo menos trato de estar en casa para verlos. Qué lindo. Sos hincha de Peñarol y de Aguada. Sí, no me lo recuerden justo ahora porque yo me equilibro. A veces me dedico más al básquetbol que al fútbol, según cómo me va. Claro, Pero hincha o practicante. Sí, pero justo ahora estoy horrible los dos. Peñarol en el campeonato uruguayo por lo menos me deja un poco de respiro. Salimos de acá y nos va muy mal. Y con Aguada quedamos fuera en los playoffs, a pesar de que estamos cumpliendo años y todo. Pero sí, hincha de los dos. Aguada lo quiero mucho. Es mi cuadro, es mi barrio. Es el lugar donde cuando iba al Liceo 21 iba a hacer gimnasia, jugaba al futbolito y al pool. Y me hice hincha de ese cuadro desde abajo, en un lío bárbaro con mi papá, que era, como te dije, colorado, y de Goes, que es el contrincante del otro lado de la calle General Flores, son los 2 cuadros del barrio. Pero bueno, llegué incluso en algún año a darle una mano al presidente, integré la directiva del club. Y con Peñarol voto, participo, voy al estadio, soy hincha, pero no mucho más, no me involucro mucho más en el fútbol. Sabés que el senador Mario Vergara Sí. estuvo con nosotros en Portada y bueno, nos contó un secreto oculto que tiene una pasión y es cantar. Es verdad. Coro. ¿Vos tenés alguna de estas pasiones ocultas? No tengo, no. Él un día cantó en el Senado. Hizo un homenaje, no me acuerdo a quién fue, y cantó. ¿Y cantó bien? Bárbaro, a capela, bárbaro, canta bien. Así que canta en un coro, eso no lo sabía, a ver si lo voy a escuchar, me voy a divertir Sí, cantó mucho. en un coro. Qué bueno, me encanta eso. ¿Cómo llevas las redes sociales? Porque te vemos ahí en TikTok hacer algunos videos. Y bueno, bien, yo qué sé, me voy adaptando. Tengo un buen equipo que me ayuda a no pelearme con la tecnología, que hay que manejarla, que te lleva tiempo. Pero hago mucho Twitter, hago Facebook, hago Instagram y ahora hago TikTok. Y después viste que haces el reel y haces todas esas cosas. Y bueno, hay que manejarlas, ¿no? Hay que estar siempre al borde de entre el mensaje y el ridículo. Andás ahí siempre dudando a ver si no pasás la raya. Mostrando lo que tenés que mostrar. En algunos casos más la opinión política y en otros casos más tu cotidianeidad, tu vida real. Y me llevo bien, Senador, la verdad que ha sido un placer para todo el Grupo Portada haber transcurrido estos minutos con nosotros en este Retrato Hablado. Yo te agradezco muchísimo, el placer ha sido mío totalmente. Pasé bárbaro este tiempo y deseo que poderlo ver yo mismo, vernos nosotros.